esta primera fila. Al mercado 1 manda 100 peras, al mercado 2 manda 175 peras, al mercado 3 manda 125 peras, que es esta segunda fila. Y entonces me hubieran quedado las frutas dispuestas en una matriz de 3 filas por 2 columnas, dimensión 3 por 2. ¿Se comprende lo que les he explicado? Muy bien. Esta es la definición de matriz, se llama matriz de orden M por N, ya les dije que este último elemento me da el orden, a todo conjunto rectangular de elementos A sub I J dispuestos en M filas horizontales o líneas horizontales y M filas verticales o columnas, de la siguiente manera. O sea, este es el símbolo muy abreviado de matriz de elementos A sub I J. Abreviadamente también se puede escribir, la matriz A es el conjunto de los elementos A sub I J con I, que varía desde 1 hasta M, y J, que varía desde 1 hasta N. Entonces la condición es 1 es menor o igual que I, menor o igual que M, porque la I puede tomar valor 1 y puede tomar valor M, por eso tienen los iguales, y J, 1 es menor o igual que J, menor o igual que N, porque la J puede tomar valor 1, que lo toma en esta columna, y valor N, que lo toma en esta columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre de esos dos subíndices, el I indica la fila y el J, que es el segundo subíndice, indica la columna. Acá tienen ejemplos de matrices. Esta matriz es 3 filas por 3 columnas, por eso es 3 por 3. A veces no se le dice 3 por 3, se dice orden 3 directamente cuando tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Se entiende que si yo digo orden 3 es porque ambas filas y columnas son 3. Esta matriz es 2 por 2, ¿sí? Y se puede decir matriz de orden 2, nada más. Sin embargo, en esta, que tiene una fila, 2 filas, 3 filas y una sola columna, 3 por 1, tengo que nombrar ambos subíndices. Esta es la matriz H, que tiene una sola fila, pero tiene 3 columnas. Bueno, acá me preguntan por qué si esto está en el campus. Las diapositivas nunca están en el campus. Son material que desarrollamos nosotros para poder dar la clase. Lo que sí tiene que estar es la teoría. La titular de la cátedra es Mabel Gay y ella es la que activa que para que ustedes puedan ver la teoría y la práctica. Sí, no sé, después voy a controlar. Yo creería, porque ella ya sabía que yo hoy empezaba con matrices, que estaba esto puesto en el campus. Pero sí, hay una teoría. Bueno, muy bien, ya voy a pedirle que lo habilite. No se hagan problemas. No sé por qué no está habilitado, porque realmente hablamos de que yo he empezado con esta unidad. La matriz M tiene 4 filos y 3 columnas. La matriz C tiene 3 filas y 3 columnas, es de orden 3 por 3. Fíjense que esta matriz incluso tiene incógnitas. La I es una incógnita que habrá que determinar. Sí, me imagino, la 4, la 5 y la 6 probablemente no estén porque faltan 3 temas para terminar el año. Pero ya voy a pedirle a Mabel que las habilite. La I es una incógnita y yo tendré que resolverla con alguna indicación que me den, por ejemplo, y determinar cuál es el valor de la I. De nada, chicos. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y cuando los elementos que ocupan la misma posición son iguales. A, dice la matriz A, pertenece al espacio de dimensión M por N. Así se lee esto. A pertenece al espacio M por N. Y si no, digan R a la M por N.
Y B también es una matriz que pertenece al espacio M por N o a R a la N por N. Y se verifica que A es igual a B sí y solo sí. ¿Se acuerdan que sí solo sí quiere decir que se cumple hacia la derecha y después se cumple hacia la izquierda, ¿no? Para todo I, tal que I esté comprendido entre 1 y M, y para todo J, tal que J esté comprendido entre 1 y N, se verifica que el elemento A sub IJ de la matriz A es igual al elemento B sub IJ de la matriz B. Entonces podemos leer de nuevo, para todo A pertenece al espacio R a la N por N y B pertenece al espacio R a la N por M, y se verifica A igual a B si solo si para todo I, tal que 1 es menor o igual que I menor o igual que M, y para todo J, tal que 1 es menor o igual que J menor o igual que N, se verifica que el elemento A sub IJ es igual al elemento A B sub IJ. Entonces acá me han dado dos matrices y me piden que determinen la matriz P, que pertenece al espacio 2 por 3, o sea que tiene dimensión 2 filas, 3 columnas, y la matriz Q, que pertenece al espacio 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas, son iguales. Me dice que la matriz P es igual a la matriz Q, hallar U, B, W, I y Z. Como el elemento de la posición 1, 1 tiene que ser igual el elemento P sub 1, 1 tiene que ser igual al elemento Q sub 1, 1, me queda que 4 es igual a U. Entonces ya sé cuánto vale U, ¿sí? O U igual a 4. El segundo elemento, un medio, tiene que ser igual al que está en la misma posición. El P sub 1, 2 tiene que ser igual al Q sub 1, 2. Esto dice B sobre 4, como yo quiero saber cuánto vale B, voy a pasar 4 multiplicando, voy a simplificar, y me va a quedar B igual a 2. Entonces ya sé cuánto vale B. Después me dice menos 3 es igual a menos W. Como a mí no me piden el opuesto sino W, multiplico ambos miembros por menos 1 y me queda menos 1 por menos 3 igual a menos 1 por menos W. Entonces me queda 3 igual a W. Menos por menos más, ¿sí? 3 igual a W. Después el 6 es igual a X sobre 2. En consecuencia, este 2 que está dividiendo paso multiplicando y me queda 12 igual a X. Menos 5 igual a Y, entonces sí queda directamente igual al opuesto de 5. Y por último tengo 1 igual al opuesto de Z. Entonces multiplico ambos miembros por menos 1 y me queda menos 1 por 1 igual a menos 1 por menos Z. Entonces Z es igual a menos 1. Con estos valores yo puedo verificar, ¿sí?, en la matriz Q, y decir Q es la matriz que tiene la U vale 4, según dice esto, ¿sí? La B vale, tengo B sobre 4, pero la B vale 2. Entonces me queda 2 sobre 4 igual a un medio, que es igual a este elemento que tenía en la P. ¿Sí? Y W menos W menos 3 igual a W vale 3, según esto. Después tengo que la X vale 12, sobre 2 me da el 6 que tengo en la primera matriz. La Y vale menos 5. Y
y la Z vale menos 1. Entonces me queda la matriz, la Q, perdón. Entonces la Q me queda 4, 1 medio, 3, 6, menos 5 y 1. O sea, me queda igual a la P. Estas operaciones, así donde los elementos de la matriz son incógnitas o hay que resolver alguna X usando matrices y demás, son muy comunes en esta materia, en este capítulo. Matriz traspuesta de una dada, la definición. Fijémonos que acá tenemos la matriz A, cuyos elementos son A sub 1, 1, A sub 1, 2, qué sé yo, hasta llegar a la sub 1M, y como tiene M filas, va a ser A sub M1, A sub M2, A sub M3, hasta llegar a la sub Mn. Entonces, si yo tengo una matriz A de orden M por N, cuyos elementos son los A sub i j, se llama la matriz traspuesta de A y se indica con A elevado a la T. Esa T quiere decir traspuesta a la matriz que voy a obtener cuando intercambio las filas por las columnas o viceversa. O sea, toda esta fila pasa a ser esta columna. Toda esta fila pasa a ser esta columna. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la primera fila es la primera columna, la segunda fila es la segunda columna, la tercera fila es la tercera columna, la cuarta fila es la cuarta columna. Entonces, si la matriz mía era la originaria, era de dimensión m por n, la traspuesta va a ser n por n. Bueno, estas dos propiedades son muy importantes. Si tengo una matriz, existe su traspuesta y es única. Me dan una matriz, la transpongo y es una matriz única. No hay más de una traspuesta. Y después, si tengo una matriz traspuesta y la vuelvo a transponer, me queda la matriz original. Fijémonos, acá hay un ejemplo. Esta es la misma definición. La traspuesta de una matriz cualquiera A se obtiene cambiando filas por columnas y se representa por A a la T. Entonces, si los elementos de la A son los A sub i j, los elementos de la traspuesta son los A sub j i. He invertido lo que era fila por columna. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos la primera fila tiene 1, 2, 3, la primera columna 1, 2, 3. La segunda fila 4, 5, 6, la segunda columna 4, 5, 6. Estas propiedades, algunas no las podemos probar hasta que no estemos más adelante, así que solamente las vamos a enunciar y las vamos a usar cuando las necesitemos. Por ejemplo, la del producto no la podemos ni pensar ahora porque todavía no saben multiplicar matrices. La primera propiedad es que la traspuesta de la traspuesta es la matriz original. La segunda propiedad es que si yo tengo dos matrices, por supuesto que si las quiero sumar, estas dos matrices tienen que tener la misma dimensión. Y al transponerla, me queda la traspuesta de la primera más la traspuesta de la segunda. O sea, sería la traspuesta de la suma es la suma de la traspuesta. Para cualquier matriz A y cualquier número real K, cuando yo multiplico a la matriz A por el número real K, quedan multiplicados todos los elementos de la matriz A por el número K. Si a esto, acá por A, lo quiero transponer, dejo K y transpongo solamente la matriz. Para las matrices A y B, si las multiplico y las quiero transponer, es igual a la traspuesta de la segunda multiplicada por la traspuesta de la primera. O sea, si A por B traspuesta es B traspuesta por A traspuesta. Y si tengo una matriz simétrica, que ahora vamos a ver que es una matriz simétrica, su traspuesta es igual a ella misma. Acá está la clasificación de las matrices. Una matriz fila, una matriz que solamente tiene una fila. Es decir, M, que es el primer subíndice, es 1. Y las columnas pueden llegar hasta N. Por lo tanto, acá tengo una de una sola fila, pero 3 columnas. Esta es una matriz fila. Una matriz columna, una matriz que solamente tiene una columna. O sea, el N es 1 y el M puede ser cualquiera. Acá tengo 3 filas, por eso el M es 3, y una sola columna.
Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, o sea, M es igual a N. En este caso yo podría decir orden M por M u orden N por N, pero se acostumbra a decir orden N directamente. ¿Estamos de acuerdo? U orden M. Quiere decir que cuando doy uno solo de los dos subíndices, estoy hablando de una matriz cuadrada. Los elementos que tienen igual, voy a ponerlos acá, vamos a hacer una matriz así de 3 elementos para que lo vean. El A sub 1, 1, el A sub 1, 2, el A sub 1, 3. El A sub 2, 1, el A sub 2, 2, el A sub 2, 3. El A sub 3, 1, el A sub 3, 2, el A sub 3, 3. Ah, me olvidé decirle que se usan o paréntesis grandes o corchete. Puedo usar esto, es decir, no una matriz. Nunca barra sola. Tiene que ser paréntesis o corchete. Fíjense que esta tiene igual el I que el J. ¿Esta también? Y este también. Acá, en eso es I igual a J. El subíndice I es igual a J. Y los que tienen igual subíndice dentro de las matrices cuadradas, porque tiene que ser cuadrada, forman la diagonal principal. Aquellos que tienen I más J igual a N más 1, forman la diagonal secundaria. Fíjense que para nosotros N es 3, más 1 me da 4. Este es de orden 3. Como es 3 por 3, se dice simplemente orden 3. Más 1, 4. Fíjense, 1 con 3 me da 4. 2 con 2 me da 4. Y 3 con 1 me da 4. Entonces esta es la diagonal secundaria. Esta es la principal, la que tienen igual subíndice, y la otra es la diagonal secundaria. Por eso dice, los elementos A sub IJ con I igual a J, o sea, de la forma A sub I, forman la diagonal principal de la matriz. Y los elementos A sub IJ con I más J igual al número a la dimensión de la matriz más 1, forman la diagonal secundaria. Depende del tamaño de la matriz que tengan ustedes, N va a valer 3, 4, 5, etc. Le sumo 1 y después busco todos los elementos que al sumar el I con el J me dé ese número. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, muy bien. Acá tenemos la matriz simétrica, una matriz cuadrada. Fíjense que estamos exigiendo que sea cuadrada. Esta palabra cuadrada es muy importante. Es simétrica si se verifica que los elementos A sub I J son iguales a los A sub J I. Eso hace que la matriz sea igual a su transpuesta. ¿Cuáles son los elementos A sub I J iguales a los A sub J I? Los que están redondeados en rojo son los elementos de la diagonal principal. Estos tienen I igual a J. Este es I. Entonces, los A sub IJ iguales a los A sub JI son los que distan o equidistan de la diagonal principal. Este equidista de este, ¿sí? 4 igual a 4. Fíjense que este es 2, 1 y este es 1, 2. Este elemento, ¿sí? Equidista de este, respecto del 2, ¿lo ven? Entonces, valen exactamente lo mismo. Este es el elemento 3, 1 igual al 1, 3. Y este elemento equidista de este y valen lo mismo. Este es el elemento 3, 2 y este es el elemento 2, 3. Entonces, eso es lo que hacen. Me posiciono en la diagonal principal y busco lo que equiditan de ellos. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Entonces es simétrica. Y es antisimétrica si los elementos A sub IJ son iguales a los opuestos de los A sub JI. Entonces, la matriz A es igual a la opuesta de su transpuesta. Vuelvo a indicar cuáles son los elementos de la diagonal principal, ubico los que equidistan
y este tiene que ser el opuesto de este. 4, el opuesto es menos 4, o menos 4, su opuesto es 4. 5 y su opuesto es menos 5, o menos 5 y su opuesto es 5. Menos 7 y su opuesto es 7, o 7 y su opuesto es menos 7. ¿Alguna duda de esto? Simétricas cuando son iguales, antisimétricas cuando son iguales a sus opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Una matriz, la matriz nula, es una matriz que tiene todos los elementos 0 o nulos. Este simbolito dice matriz nula. ¿Estamos de acuerdo? Y puede haber matriz nula de cualquier dimensión. Si yo tengo dimensión 3, tengo una matriz que los 9 elementos, porque es 3 por 3, los 9 elementos son 0. Si digo matriz de orden 2, tengo una matriz cuyos 4 elementos son de orden 0. Si tengo una matriz de orden 2 por 3, voy a tener 6 elementos, sus 6 elementos son 0. O sea, de cualquier tamaño que sea mi matriz, ¿sí?, siempre puedo encontrar la matriz nula. Una matriz diagonal es una matriz, primero, cuadrada. Siempre tiene que ser cuadrada. Y todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal son los únicos que no son nulos. Los restantes elementos, si no están en la diagonal principal, son nulos. El A11 no es nulo, el A22 no es nulo, el A33 no es nulo, y los restantes elementos son nulos. O sea que una matriz es diagonal si se cumple que todos los A sub i j son 0 si la i es distinta de la j. Cuando la i es igual a la j, el 1, 1, la i es 1, la j es 1. La i es 2, la j es 2. La i es 3, la j es 3. Entonces, cuando son iguales, no son nulos. Cuando son diferentes los subíndices, son todos nulos. Acá tenemos un ejemplo. La diagonal vale 2 menos 3 y 1, es la diagonal principal. Todos los elementos son 0. Una matriz es escalar cuando es diagonal, y cuando es una matriz diagonal, esta era la diagonal, ¿sí? Y si es diagonal es cuadrada, y todos los elementos de la diagonal son iguales, o sea, valen K, K, K. En este caso valen 2, 2, 2. Tiene que ser cuadrada y la diagonal debe ser todos los elementos iguales. Dentro de eso, la matriz identidad es la matriz escalar. Escalar es la última que vimos. Esta, escalar, era cuadrada y diagonal. Pero la hacía ser escalar porque tenía todos sus elementos iguales. Dentro de esas, una muy particular es la que tiene todos los elementos iguales a 1, que se llama la matriz identidad. O sea, todos los elementos de la diagonal principal son 1 y los restantes elementos son todos 0. Y esto veis que dice pertenece al espacio n por n. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de una matriz identidad. Una matriz identidad es la matriz cuyos elementos son los A sub i j, y valen 0 si la i es distinta de la j, y valen 1 si la i es igual a la j. Acá tenemos una i sub 3, o sea, de dimensión 3 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Todos los elementos de la diagonal principal, los 3 valen 1 y los restantes valen 0. Una matriz triangular superior, ¿sí?, cuando todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. O sea, los únicos están los elementos de la diagonal principal y los que están por encima. El triángulo que está por encima tienen valor. Los que están en el triángulo que está por debajo de la diagonal principal son todos ceros. Entonces, esta matriz A, que pertenece al espacio n por n, tiene distinto de 0 la diagonal principal y los elementos superiores. Los que están por debajo de la diagonal principal son 0. Acá tenemos todos los, como es una 3 por 3, que me quedan 3 elementos que son nulos, ¿sí? Y los que no son nulos son la diagonal principal y los 3 de arriba. Una matriz triangular inferior cuando todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son nulos. O sea, los que no son nulos son las inferiores, por eso se llama inferior. Entonces, todos los A sub i j son 0 cuando la i es menor que la j. ¿Sí? Y acá está marcadita. Esta i
vale 1 y la J vale 2. Esta I vale 1 y la J vale 3. Esta I vale 2 y la J vale 3. Entonces, todos ellos donde la I es menor que la J son 0. Y los que no tienen la I menor que la J son distintos de 0. Veamos este ejemplo para ver cómo podemos operar con las matrices. Una corporación tiene 3 fábricas, cada una de las cuales produce guitarras acústicas y guitarras eléctricas. Las producciones de marzo y abril están dadas en las matrices M de marzo y A de abril. Acá hay 3 fábricas, ¿sí? Y producen 2 tipos de guitarra. ¿Estamos de acuerdo? Guitarra, la primera es acústica, la segunda es eléctrica, de la primera fábrica. Acústica y eléctrica. De la segunda fábrica, acústica y eléctrica de la tercera fábrica. Entonces, arriba están las fábricas y en las filas están las guitarras. En las columnas las fábricas. Y para abril produjeron 65, la primera fábrica, 65 acústicas, 30 eléctricas. La segunda fábrica produjo 55 acústicas, 85 eléctricas, y la tercera fábrica produjo 30 acústicas, 80 eléctricas. ¿Cuál es la producción de los total de los 2 meses? Y voy a tener que sumar matrices, ¿sí? ¿Y cuál será la producción de mayo si se estima que duplica la de abril? Va a ser el doble de esta. Entonces tengo que multiplicar la matriz por un escalar. O sea que vamos a ver estas 2 operaciones para poderlo resolver. La suma de 2 matrices A, cuyos elementos son los A sub i j, y la B, cuyos elementos son los B sub i j, de la misma dimensión. Esta es la frase clave. No las puedo sumar si no tienen la misma dimensión. Es otra matriz S de suma, cuyos elementos son los S sub i j, de la misma dimensión que los sumandos y que tienen como término genérico al A sub i j más al B sub i j. Entonces acá tengo un ejemplito. Quiero sumar las matrices A y B. La matriz A es de orden 2, la matriz B es de orden 2, quiere decir de orden 2 que tiene 2 filas y 2 columnas. Y la B también tiene 2 filas y 2 columnas. Lo más importante es que tienen la misma dimensión. Si tienen la misma dimensión, las puedo sumar. Y las sumo elemento a elemento. El elemento 1, 1 de la A con el elemento 1, 1 de la B. 1 más 1. El elemento 1, 2 de la A con el elemento 1, 2 de la B. El elemento 2, 1 de la A con el elemento 2, 1 de la B. Y el elemento 2, 2 de la A con el elemento 2, 2 de la B. Y entonces 1 más 1, 2, 2 menos 1, 1, 3 más 4, 7, y menos 1 más 0, menos 1. Y obtengo una nueva matriz que tiene la misma dimensión de las matrices sumando, de cada uno de los sumandos. En este ejemplo no puedo sumar, porque esta matriz tiene dimensión 2 por 1 y esta tiene 2 por 2 y esta tiene 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Tienen diferentes dimensiones, no las puedo sumar. ¿Cómo es la diferencia entre matrices? La diferencia entre las matrices A y B que se representa por A menos B y se define como la suma de la matriz A más la opuesta de B. A A le sumo la opuesta de B. Quiere decir que todos los elementos de la matriz B están multiplicados por el escalar menos 1. ¿Dudas, chicos? Esto que hicimos en un ejercicio, ¿tienen alguna duda? No, profe. Acá está simbolizado por matrices de orden 3×4, ¿sí? Para sumar 2 matrices con las mismas dimensiones se suman los correspondientes elementos. De la A son los elementos A sub i j, de la B son los B sub i j, y tengo que sumar los que están en la misma posición
O sea, la misma fila y la misma columna. Entonces, el A sub 1, 1 con el B sub 1, 1 me va a dar el S sub 1, 1. El A sub 1, 2 con el B sub 1, 2 sumados me va a dar el S sub 1, 2. El A sub 1, 3 con el B sub 1, 3 me va a dar el S sub 1, 3. El A sub 1, 4 con el B sub 1, 4 me va a dar el A sub 1, 4. Así, si quiero sumar el A sub 2, 2 con el B sub 2, 2 me va a dar el S sub 2, 2. Si quiero sumar el A sub 3, 4 con el B sub 3, lo puedo sumar solamente con el B sub 3, 4 y me va a dar el elemento S sub 3, 4. O sea, me posiciono y sumo los que están en la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? Este con este, tienen que tener los mismos subtítulos. Para las matrices A, B y C del mismo orden o dimensión se cumplen las siguientes propiedades. Si me dan las tres matrices, yo puedo sumar las dos segundas, B con C, y a esa sumarle la primera. O sumar las dos primeras, A con B, y a esa sumarle la tercera. Como tienen la misma dimensión, las puedo conmutar. Me da lo mismo sumar a A con B que B con A. El elemento neutro de la suma es la matriz nula. ¿Se acuerdan que con este símbolo habíamos puesto las matrices nulas? Y que podían tener cualquier dimensión. Entonces A más la matriz nula es igual a la matriz nula más A porque son conmutativas y me da como resultado la misma matriz. O sea, el elemento neutro de la suma es la matriz nula. El elemento neutro de la suma es la matriz nula. El elemento opuesto, operando una matriz con su elemento opuesto, me tiene que dar la matriz nula. O sea que si a A le sumo la opuesta de A, es lo mismo que si a la opuesta de A le sumara A, y me tiene que dar la matriz nula. La matriz la matriz opuesta de A se obtiene cambiando los signos de todos los elementos de A. Y en vez de cambiarlo de signo, multiplico todo por menos 1 y se cambiaron todos los signos. Las propiedades estas me sirven para simplificar matrices dentro de la suma. Si la suma de la matriz A con más C es igual a la suma de la matriz B con C más C, puedo simplificar la C y decir que la A es igual a la B. Entonces A más C es igual a B más C, si y solo si A es igual a B. Si K por A es igual a K por H, eso ocurre si y solo si A es igual a B. ¿Sí? Multiplicar a la matriz A por K me da como resultado el mismo que multiplicar la B por K. Entonces quiere decir que la A es igual a la B. Si la matriz A multiplicada por K es igual a la matriz A multiplicada por H, quiere decir que K es igual a H, siempre y cuando la matriz A no sea la matriz nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si K por A es igual a H por A, eso ocurre si solo si K es igual a H, descartando de que A sea la matriz nula. Ahora vamos a multiplicar una matriz por un escalar. Un escalar es un número real. A los números reales se les llaman escalares. ¿Estamos de acuerdo? Para multiplicar una matriz por un número real o escalar, se multiplican cada uno de los elementos de la matriz por dicho número. Si A es la matriz cuyos elementos son los A sub i j, entonces K por A es igual a la matriz que tiene elementos K por A sub i j. ¿Quieren preguntar algo? K por la matriz A es K que multiplica cada uno de los elementos de la matriz A sub i j. Entonces, el primer elemento, A sub 1, 1, me queda multiplicado por K. El segundo elemento, A sub 1, 2, me queda multiplicado por K. El enésimo elemento, A sub 1n, me queda multiplicado por K. ¿Sí? En la segunda fila, el primer elemento, el 2, 1, queda multiplicado por K. El 2, 2 queda multiplicado por K. El 2n queda multiplicado por K. Y así sucesivamente. Entonces, los elementos de este producto son los K por A sub i j.
Bueno, estas propiedades que vamos a ver ahora, que las vamos a enumerar, por la suma y el producto por un escalar, son todas muy similares. Recuerden, las matrices, salvo en la suma que se puede conmutar, en otras operaciones no se pueden conmutar. O sea que no es igual que sumar números. Aunque para la suma sumemos posición a posición los números, para otras cosas no es lo mismo. O sea que no deben confundirse. Son muy parecidas a las propiedades con los números, pero no son iguales. Dadas dos matrices A y B del mismo orden, porque estoy con la suma, acuérdense, son propiedades de la suma y de la multiplicación por un escalar, dadas dos matrices del mismo orden y dos números, H y K, se cumplen. Si K está multiplicando a la izquierda la suma de las matrices, K multiplica a izquierda a la matriz A y K multiplica a izquierda a la matriz B. Esto es multiplicar a la izquierda. A la izquierda está K y a la derecha está la suma de las matrices. Distributiva a derecha. Si tengo la suma de dos escalares multiplicados por la matriz A, puedo distribuir la matriz a derecha. Aquí distribuyo el número a la izquierda, acá distribuyo la matriz a la derecha. De derecha a izquierda, acá de izquierda a derecha. Entonces me queda K por A más H por A. El elemento neutro es el 1 por A, que me da A. El elemento neutro del producto de un escalar por una matriz es el 1. Y la propiedad asociativa mixta es, si yo primero multiplico la matriz A por el escalar H y a ese luego por el escalar K, me daría lo mismo multiplicar los dos escalares entre sí y recién multiplicar por la matriz. ¿Se acuerdan del problemita que hemos leído de que se fabricaban guitarras? ¿Estamos de acuerdo? Eran 3 fábricas que fabricaban guitarras, ¿sí? Y que me daban la producción de marzo y la producción de abril. Y me preguntaban cuál era la producción de los 2 meses. Entonces, la producción de los 2 meses va a ser la suma de estas dos matrices. No sé si copiaron el enunciado del problema, si quieren se los vuelvo a mostrar. Este es el problema. Una corporación tiene 3 fábricas, cada una de las cuales produce guitarras acústicas y guitarras eléctricas. Las producciones de marzo y abril están dadas en las matrices M y A. M de marzo, A de abril. La pregunta era, ¿cuál es la producción total de los 2 meses? Dijimos que íbamos a tener que sumar las matrices, pero todavía no habíamos visto la operación. ¿Y cuál es la producción de mayo? Si se estima que duplique la de abril. Y voy a tener que multiplicar a la matriz por una escala. ¿Sí? Entonces acá tenemos la misma matriz, que eran guitarras, fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, guitarras acústicas, guitarras eléctricas. Quiero el total de la producción de marzo y abril, va a ser la suma de la matriz A con la matriz M. M más A, me va a dar 70, 50, 25, 35, 100, 70, y le tengo que sumar la matriz 65, 55, 30, 30, 85, 80. Esto me va a dar una matriz, suma de las dos, donde sumo 70 más 65, sumo 50 más 55, sumo 25 más 30. 35 más 30, 100 más 85, 70 más 80. Y me da como resultado la matriz P, de la suma,
135, 105 y 55. 65, perdón, sí, 65, 185 y 150. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la producción de guitarras acústicas de la primera, en los 2 meses de la primera fábrica, y esta de las guitarras eléctricas de los 2 meses de la primera fábrica. Esta es la producción, esta es la fábrica 2, fábrica 3, esta es fábrica 1. Esta es guitarra acústica y esta es guitarra eléctrica. Entonces, esta es la producción de los 2 meses de las guitarras acústicas de la fábrica 2 y esta es la producción de los 2 meses de las guitarras eléctricas de la fábrica 2. Esta es la producción en 2 meses de guitarras acústicas de la fábrica 3 y esta es la producción en 2 meses de guitarras eléctricas de la fábrica 3. Entonces, después preguntaba cuál será la producción de mayo si se estima que duplique la de abril. Entonces, mayo va a ser 2 veces la de abril. O sea que voy a tener que multiplicar por 2 la matriz 65, 55, 30, 30, 85, 80. Y me va a dar 2 por 65, 130, 2 por 55, 110, 2 por 30, 60, 2 por 30, 60, 2 por 85, 170 y 2 por 80, 160. Entonces, se espera que la producción de mayo sea la que mostramos en esta última que hemos multiplicado por el escalar 2. Acá el escalar K vale 2. Ya se ha multiplicado elemento a elemento. ¿Está comprendido? Sí, profe. Bueno. El producto de matrices. Dadas 2 matrices A por B, su producto es otra matriz, que la vamos a denominar con P, cuyos elementos se obtienen multiplicando las filas de A por las columnas de B. O sea, tengo que tomar toda una fila y multiplicarla por todos los elementos de una columna. Pero irlos sumando a cada uno de esos productos, los tengo que ir sumando. Por lo tanto, como voy a multiplicar las filas de la primera por las columnas de la segunda, deben haber coincidencias. ¿Estamos de acuerdo? En las columnas de la primera deben coincidir con las filas de la segunda. Las columnas de la primera, que es K, deben coincidir con las filas de la segunda, que es K también. De esta manera formal, el producto P, cuyos elementos son los P y J, se puede poner como la sumatoria. Este símbolo es la letra griega sigma mayúscula y se lee sumatoria. La sumatoria de los A sub y K, que son los elementos de la matriz A, por los B sub KJ, que son los elementos de la matriz B, con K, que vale 1, 2, 3, hasta N. ¿Estamos de acuerdo? Esto me hace que es evidente que el número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B, si no, no puedo multiplicar. Es más, si A tiene dimensión M por N y B tiene la dimensión N por P, el resultado será M por P. La matriz P será de orden M por P. Fíjense si quiero multiplicar estas dos. Son 3 por 1, la primera, 3 filas por una sola columna, y la segunda es 2 filas por 3 columnas. Como el número de columnas de la primera no coincide con el número de filas de la segunda, no puedo multiplicar. En cambio, en este caso, tengo una matriz de 2 por 2 y una matriz de 2 por 3. El número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda, puedo multiplicar. Y voy a multiplicar
toda esta fila por esta columna, toda esta fila por esta columna, toda esta fila por la tercera columna. La segunda fila por la primera columna, la segunda fila por la segunda columna, la segunda fila por la tercera columna. Y me va a quedar de orden 2 por 3. Los dos números que no los tomé con un circulito es la dimensión de la nueva matriz. Entonces, ¿qué hago con esos productos? R por A1 más S por B1, los sumo entre sí, por eso decíamos sumatoria, ¿sí? Y los pongo como primer elemento, ¿sí? R por A2 más S por B2, R por A2 más S por B2 como segundo elemento, R por A3 más S por B3, R por A3 más S por B3 como tercer elemento. T por A1 más U por B1 como primer elemento de la segunda fila. T por A2 más U por B2, T por A2 más U por B2 como segundo elemento, y T por A3 más U por B3, T por A3 más U por B3 como tercer elemento de la segunda fila. Entonces, acá estamos resumiendo. El producto de matrices siempre es posible cuando coincide el número de columnas de una matriz con el número de filas de la otra. Entonces, si tengo la matriz A de dimensión M por N, la B está obligada a ser N por P. Si no coincide el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, no puedo multiplicar. Y el resultado va a ser una nueva matriz cuyo número de filas va a ser M y cuyo número de columnas va a ser P. Va a ser M por P. Puede ser puesto de esta manera, puede ser puesta de esta otra, los elementos A sub I J de una matriz de dimensión M por N, multiplicado por los elementos B sub I J de una matriz N por P, me fijo, como el número de filas de la primera coincide con el número de columnas de la segunda, el producto es posible, entonces me va a dar una matriz de sub IJ que tiene como filas M y tiene como columna P. No ocupé la M, ese es el número de filas, no ocupé la P, ese es el número de columnas. Este elemento que está acá, que es el elemento de la fila I, columna J. Esta es otra manera de expresar este producto con una matriz mucho más grande, ¿ven? ¿Sí? De dimensión N por M y esta N por P. Pero lo importante es que esta tiene N filas y esta tiene N columnas, digo, y esta tiene N filas. Y acá está puesto otra vez el mismo diagrama, ¿sí? Para ver si las pueden o no multiplicar. El resultado, M por P, de la matriz C, que es el producto, viene la M de las filas de la primera y la P de las columnas de la segunda. Esto se aprende multiplicando, no hay nada que hacerle. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un producto y tienen una matriz A de dimensión 2 por 1 y una matriz B, perdón, 2 por 3 digo, no sé, estaba pensando. Y una matriz de dimensión 3 por 3. Lo que me fijo es esto. El número de filas es igual al número de columnas, puedo multiplicar. Multiplicar. Entonces pongo A por B, va a ser el producto de esta por esta, las escribo de nuevo, 2, 1, menos 1, 3, menos 2, 0, multiplicada por 1, 2, 0, 1, 0,
menos 3, 0, 1, menos 2. Esta es 2 por 3, esta es 3 por 3. Los números no empleados son el 2 y el 3. Esto no lo usé. El producto me va a dar una 2 por 3. Eso es lo que tengo que esperar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo en la primera posición 2 por 1 más 1 por 1 más 0 por menos 1. En la segunda posición tengo 2 por 2 más 1 por 0 más 1 por menos 1. En la tercera posición tengo 2 por 0 más 2 por más 1 por menos 3 más menos 1 por menos 2. Me tenía que dar 2 por 3, así que ya tengo una fila, ahora voy a hacer la otra. Este es 3 por 1 más menos 2 por 1 más 0 por 0. Este por este, este por este, este por este. Después voy al segundo elemento que tengo que tener en esta fila, es 3 por 2 más 0 por menos 2 más y 0 por 1. 0 por 1. Y el último elemento es 3 por 0 más menos 2 por menos 3 más 0 por menos 2. Y ahí me queda, tengo 6 elementos de una 2 por 3. Entonces el producto de A por B me quedó 2 más 1, 3. Acá me quedó 4, menos 1, 3. Este es 0, esto es 4, 0 y menos 1. 0, menos 3, ¿sí? Y más 2. Menos 3 más 2 me queda menos 1. Acá tengo 3, menos 2, 1, con 0, 1. Acá tengo 6, 0 y 0. Acá tengo 0, 0 y 6. Y ese es el producto. Tengo que hacer todos esos pequeños productos y sumarlos para obtener cada elemento. ¿Alguna duda de esto? Chicos, ¿comprendido? No, profe. Bueno. Acá tenemos un ejemplo económico. Yo siempre trato de ponerle los ejemplos económicos porque como ustedes hacen contadores y en administración, quiero que puedan poner, siempre tener material propio de la carrera. Una tienda tiene 2 almacenes como proveedores de electrodomésticos. El primer almacén tiene 2 lavarropas, 3 cocinas y 3 heladeras, 2 cocinas y 3 heladeras en el inventario. El segundo almacén cuenta con 4 cocinas, 3 lavarropas y una heladera. Entonces, acá está puesto el almacén 1, tiene 2 lavarropas, 2 cocinas y 3 heladeras, y el almacén 2 tiene en su depósito de inventario 3 lavarropas, 4 cocinas, una heladera. El precio de venta al público de la lavarropa es de 3.000, de la cocina 6.200 y de la heladera 7.500. Calcular el ingreso de cada uno de los almacenes y se venden todos los electrodomésticos.
Entonces yo tengo en la primera una matriz de 2 por 3, ¿sí? Y en la segunda una matriz de 3 por 1. Como este 3, que es el número de columnas de la primera matriz, coincide con este 3, que es el número de filas de la segunda matriz, yo puedo obtener, ¿sí? El producto. Puedo realizar el producto. ¿Y qué voy a obtener? Los números que no ocupé son el 2 y el 1. Voy a obtener una matriz de 2 por 1. Entonces, se ha hecho el producto acá abajo, en base a ese enunciado. Lo que tenemos en el inventario son 2, 2 y 3, 3, 4 y 1, y lo que tenemos, los precios, son 3.000, 6.200 y 7.500. Esta es 2 por 3, esta es 3 por 1. Entonces voy a obtener una matriz que todos estos elementos se multiplican por una columna, 2 por 3.000, más 2 por 6.200, más 3 por 7.500. Y después voy a hacer toda esta fila por esta columna. 3 por 3.000, más 4 por 6.200, más 1 por 7.500. Entonces, acá evidentemente hay producto y suma, me va a dar un único número, ¿no? Ese número es 6.000 por acá, 12.400 por acá y 15.000 por acá, me va a dar los 40.900. Y este número tengo 9.000 por acá, 24.400, y acá tengo 7.500 y me va a dar 41.300. Entonces, este es el resultado. ¿Y qué me representa esto? ¿Cuánto va a ganar el almacén 1 si vende todos sus productos del stock o del inventario? Y los 41.300 es lo que va a ganar el almacén 2 si vende todos los productos de su inventario. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hemos calculado es el ingreso de cada uno de los almacenes. Al almacén 1 le va a ingresar 40.900 y al almacén 2 le va a ingresar 41.300. ¿Dudas al respecto? No, profe. Bueno. Acá hay otra disposición, yo les he puesto de varios autores para que vean ustedes que cada uno maneja esto del producto, que suele ser lo que más les complica de diferente manera. Sean las dos matrices A y B, las dadas acá, y hallar, si se puede, el producto de ellas. La A es de dimensión 2 por 3, ¿sí? Y tiene como elemento 1, 2 y 3 la primera fila, 4, 1 y 0 en la segunda fila, y la B es de dimensión 3 por 3. Y tiene 1, 1, 2 en la primera fila, 1 menos 1, 0 en la segunda fila, 2, 0, 3 en la tercera fila. Tiene la A 3 columnas, la B 3 filas, puedo multiplicar. Al haber esta coincidencia de las filas de la primera, las columnas de la primera con las filas de la segunda, puedo multiplicar. ¿Y qué me queda? Que no usé el 2 y el 3. El resultado va a ser una matriz de 2 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Algunos autores deciden ponerlas de esta manera. La A y la B dice 1 por 1 más 2 por 1 más 3 por 2, 9. ¿Sí? Y es cierto, 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2, son 3, más 3 por 2, 6, 9. 1 por 1, 2 por menos 1, 3 por 0, me da menos 1. Porque 1 por 1, 1, y le resto 2, me queda menos 1. El otro me dio 0. 1 por 2, ¿sí? Son 2, más 2 por 0, sigo teniendo 2, más 3 por 3, 9, son 11. 4 por 1, 4,
más 1, 5, más 0, 5. 4 por 1, 4, menos 1, 3, 0, 3, más 0, 3. 4 por 2, 8, 1 por 0, 0, 0 por 3, 0, me quedé el 8 primero. Puesto de esta manera, de esta otra, como ustedes quieran, pero el resultado siempre va a ser el mismo. El 9 menos 1, 11, primera fila, 5, 3 y 8, segunda fila. Pues estos diagramas así creo que no están puestos en los apuntes. Si ustedes quieren copiarlo, les doy algún minutito para que vean que es otra disposición, que también se puede hacer así, pero lo importante es que multiplico toda la primera fila por la primera columna y sumo los productos. Multiplico toda la primera fila por la segunda columna, acá está multiplicada, y sumo esos productos. Multiplico toda la tercera fila por la primera fila por la tercera columna, 1 por 2, más 2 por 0, más 3 por 3, y sumo los productos. O sea, siempre hay que sumar estos productos que se van obteniendo, sumarlos. La segunda fila por la primera columna, 4 por 1, más 1 por 1, más 2 por 0. La segunda fila por la segunda columna, 4 por 1, 4 por 1, 1 por menos 1, 0 por 0. Lo sumo. Y 4 por 2, 1 por 0, 3 por 0 y lo sumo. Bueno, algunas propiedades del producto de matrices, la propiedad asociativa. Yo tengo la matriz A de dimensiones m por n, la matriz B tiene que tener n filas por cualquier otro número de columnas, pero la matriz C tiene que tener p columnas, filas, por coincidir siempre el número de filas de la primera, de la que voy a poner antes, con el número de columnas de la segunda. Entonces yo puedo multiplicar, primero empezar multiplicando B por C y a S multiplicarla por A, pero poner A en la posición que corresponde. O sea, si yo tengo A es de orden M por N, por P, que es de orden N por P, por C, que es de orden P por R, ¿sí? Acá las puedo multiplicar y me va a dar algo que lo voy a llamar producto, ¿sí? Y acá sale una que se llama producto, que es de orden N por R. Y acá puedo multiplicar de nuevo. Entonces la vamos a llamar producto 1, ¿sí? Que va a ser de orden M por R. O sea, tengo que tener en cuenta los subíndices para decir pongo la A adelante o la pongo atrás, la pongo a la izquierda o la pongo a la derecha. Y si hago A, que es M por N, multiplicada por B, que es N por P, y a eso lo multiplico por C, que es P por R, esto lo puedo hacer porque tiene lo mismo y me va a dar una primera P que va a ser de orden M por P. Y a eso lo voy a multiplicar por C, que va a ser de orden P por R. A esto lo puedo multiplicar y me da la P' M por R, igual a esta que habíamos obtenido acá, ¿no? Pero debo conservar el orden por este problema de que tengo que exigirle que la primera tenga el mismo número de columnas que la segunda. Y una vez realizado ese primer producto, tengo que volver a exigir lo mismo, ¿sí? En el resultado, yo tengo que pedirle que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Siempre tengo que pedir eso. Y el elemento unidad, si la matriz M es de orden N por N, tengo una matriz identidad de M por M, de orden M. ¿Qué quiere decir? Que tiene M filas y N columnas, y una matriz de identidad que tiene N filas y N columnas. Porque para multiplicar a la
a esta que es m por n, si la multiplico a izquierda, tienen que coincidir el número de ¿qué? El número de columnas de esta con el número de filas de esta. Vamos a ponerla. Si yo pongo A de orden m por n y la quiero multiplicar por su identidad, ¿sí? Este número, que es el número de filas, debe coincidir con el número de columnas de esta. O, como es m por m, se llama la i sub m. Pero es porque tiene m filas y m columnas, ¿sí? Pero eso porque lo multipliqué a la izquierda. Pero si yo multiplicara a la derecha, la i tiene que ser n por n. O sea, la i sub n. ¿Por qué? Porque este es el que tiene que coincidir con este. O sea que tengo que tener una identidad para multiplicar a la derecha y una identidad para multiplicar a la izquierda. No es lo mismo a la izquierda que a la derecha. Fíjense que acá la identidad está a la izquierda y acá la identidad está a la derecha. O sea, no es lo mismo cambiar, acá no son conmutativos los productos. ¿Estamos de acuerdo? Y no importa porque la identidad es la matriz que solamente, acuérdense que era cuadrada, que era escalar, y que los únicos números que tenía distinto de cero eran los de diagonal principal. Como es matriz identidad, esos números son todos uno, ¿sí? Pero este es de m filas por m columnas, y esta es de n filas por n columnas. Y los únicos, son cuadradas, y los únicos elementos distintos de cero son los de la diagonal principal, y esos elementos, como son la matriz identidad, valen 1. Para hacer los problemas en los parciales y demás les conviene hacer esta disposición y ver si se les coinciden estos, ¿no? Porque después hay que hacer ejercicios donde tienen que ver si pueden o no multiplicar, resolver una ecuación y demás, y tienen que ver que se cumplan estas condiciones. Profe, ¿Sí? ahí en el ejemplo que hizo, o sea, a la inversa de A, M por N, y N por N sería, ¿no sería I, N? Acá, n por n, sí. Acá puse. En el resultado. Ah, ¿Acá? sí. Sí, entiendo. N solo. No, N. Sí, N. Sí. Si está a la izquierda tiene que ser n, y si está a la derecha tiene que ser n. La propiedad distributiva a la izquierda. Fíjense que la A, que es la que voy a distribuir, está a la izquierda. ¿Por qué? Esto me dice, como es un producto, me dice, la A debe tener el mismo número de columnas que las filas de B y las filas de C. Además, como voy a sumar B con C, me dice B con C tienen que tener la misma dimensión. Son 2 por 3, ambas tienen que ser 2 por 3. Son 4 por 3, ambas tienen que ser 4 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Y acá el número de columnas de la A tiene que coincidir con el número de filas de estas dos. ¿Estamos de acuerdo? La dimensión de A es n por n. Y la de B, n por r, debe coincidir filas con columnas, y la de C, n por n. O sea, se dan cuenta que B y C tienen la misma dimensión. Si no, no lo puedo hacer. Y recién ahí puedo distribuir. Entonces pueden decir A pertenece al espacio M por N, B y C pertenecen al espacio N por N. ¿Sí? Entonces A multiplicada por B más C, se multiplica B más C, es igual a A por B más A por C. Y yo los pongo con sus dimensiones, A la M por N, que multiplica a B a la N por R, más C a la N por R. Iguales dimensiones, pero lo importante es que de este me va a salir una matriz suma
¿sí? N por L. Y acá, ¿sí? Hay coincidencia, puedo multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Solamente hay. Si la sumara, sale una matriz suma. Como va a salir una matriz que tiene la dimensión que yo requiero para poder multiplicar, entonces en este caso puedo decir AM por N por BN por L más A N M por N por C N por L. ¿Estamos de acuerdo? Solamente en ese caso. Si yo hubiera sumado primero, me debe salir una matriz suma que tiene la misma dimensión que las matrices dadas en el paréntesis. Ahora, si voy a distribuir, esto es distribuyendo de izquierda a derecha. La A se distribuye de la izquierda sobre la suma de la derecha. También puedo distribuir de la derecha hacia la izquierda. O sea, la matriz es distribuirla, que está a la derecha, distribuirla hacia la izquierda. Pero entonces, ¿qué pasa? La suma de estas dos, o estas dos, deben tener primero la misma dimensión porque las voy a sumar. Y segundo, deben tener el mismo número de columnas que el número de filas de la C. Entonces, la A es de dimensión M por N, la B es de dimensión M por N, tiene que tener la misma, entonces la C es N por P. Y recién ahí puedo distribuir a derecha. A de dimensión M por N, más B de dimensión M por N, multiplicado por C de dimensión N por P. Y acá va a salir una suma que tiene dimensión M por N, y la voy a multiplicar por esta que tiene N por P. Como esto coincide, puedo multiplicar. Entonces, por eso es que esto es lo mismo que distribuirlo a M por N, que lo multiplico por C, N por P, este coincide con este, puedo multiplicar, más B, M por N, multiplicado por C, N por P. Coinciden y coinciden, puedo multiplicar. La multiplicación de matrices no es conmutativa. Esta propiedad es muy importante. No la puedo conmutar porque debo exigir número de filas igual a número de columnas. Si una de las matrices no es cuadrada, ni siquiera tiene sentido plantear un producto en distinto orden. Ahora, si A por B me da la matriz nula, no siempre A es 0, es la matriz nula, y B es la matriz nula. Acá tenemos un ejemplo, donde ninguna de las dos matrices son nulas y me da como resultado la matriz nula. La matriz nula era aquella que tenía todos sus elementos 0. Acá tengo 0 por 0 más 2 por 0, 0. 0 por menos 3 más 2 por 0, 0. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 para este elemento, y 0 por menos 3, 0, 0 por 0, 0 para este elemento. Ninguna de las dos era 0 y sin embargo me dio 0 la matriz nula. Esta no es la matriz nula, esta no es la matriz nula, y yo obtuve la matriz nula. Además, ambas eran de dimensión 2, quiere decir 2 filas por 2 columnas, y por eso las podía multiplicar, ¿sí? Bueno, recuerdan ustedes que cuando nosotros veíamos números reales, decían, si tengo el binomio suma de dos números reales, ¿sí? Esto no es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, sino que yo tengo que tomar la base, que es A por B, y multiplicarla de nuevo por sí misma, porque la potencia me dice multiplique la base 2 veces. Aplicar la propiedad distributiva, que me decía A por A más A por B más B por A más B por B. A por A me da el cuadrado, A por B lo mismo que B por A en los números, o sea que tengo 2 veces A por B. Estos dos son iguales, y B por B es B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un binomio elevado al cuadrado,
no puedo aplicar la propiedad distributiva, porque la potenciación no distribuye respecto de la suma ni de la resta, de ninguno de los dos. Tengo que aplicar esta formulita que ustedes recordarán, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si no me acuerdo de la formulita, me atengo a la definición de potencia que dice el 2 en el exponente dice multiplique la base 2 veces y ahí aplico la propiedad distributiva y sale la reglita. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tenía una diferencia, un binomio de diferencia al cuadrado, me pasaba exactamente lo mismo. Decía, es a menos b por a menos b, le aplico propiedad distributiva, este por este me da al cuadrado, este por este me da menos ab, este por este me da menos ab, y este por este, ambos negativos me da positivo, b al cuadrado. Entonces me quedaba a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Que sabrán ustedes la reglita, es decir, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tenían, esto es el número real, ¿sí? Y cuando tenían a al cuadrado menos b al cuadrado, decían esto es igual al producto de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Lo cual es cierto porque si yo aplico la distributiva me da a al cuadrado, este por este me da más ab, este por este me da menos ab, y este por este me da menos b al cuadrado. Estos se cancelan y me queda el primer miembro, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Se cumple el número reales, pero no se cumple el matrices. La matriz A más la matriz B elevada al cuadrado no es igual al cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Salvo que A y B se puedan conmutar. La diferencia de las matrices A y B al cuadrado no es igual al cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por el segundo más el cuadrado de la segunda, salvo, por supuesto, que esas matrices conmuten. Y A al cuadrado menos B al cuadrado no es igual a A menos B por A más B, salvo que conmuten. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estas propiedades tan famosas que ustedes se han cansado de practicar con números, no se cumplen con matrices. ¿Por qué? Porque el producto de matrices no es conmutativo. Es el hecho de que el producto de matrices no sea conmutativo, no permite, ¿sí?, que se cumpla esto. Y la potencia de matrices, ¿qué quiere decir a la n? La potencia siempre es un producto abreviado. Dice, multiplique la base, ¿sí?, n veces. Pero todas las definiciones, o sea, si yo tengo 3 a la cuarta, me dice, multiplique la base 4 veces. Siempre la potencia es un producto abreviado, para no escribir 3 por 3 por 3 por 3, ¿sí? Para no escribir eso, pongo 3 a la cuarta. Y si tengo exponentes más grandes, es peor, porque si tuviera, qué sé yo, 2 a la sexta, tendría que poner 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Me hartaría de escribir esos productos. Para no escribir este producto, lo pongo abreviadamente con una potencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para las matrices es lo mismo. ¿Qué quiere decir este exponente? Que multiplique la base tantas veces como dice el exponente. Fijémonos que tengo, vamos a desarrollar las potencias de esta matriz. ¿Sí? La matriz A entonces A al cuadrado va a ser 1, 0, 1, 1 por 1, 1, 0, 1. ¿Por qué la puedo multiplicar por sí misma? Porque es cuadrada, es de orden 2. ¿Estamos de acuerdo?
Habíamos dicho que ambas son de orden 2, quiere decir que tienen la misma fila de columnas que del mismo número de filas y el mismo número de columnas. 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1 por 1, más 1 por 0, 1. ¿Quieren que los escriba todos? 1 por 1, más 1 por 0. 1 por 1, más 1 por 1. 0 por 1, más 1 por 0. Y después tengo 0 por 1, más 1 por 1. Entonces esto da 1 acá, este 0, 1 y 1, 2, 0 y 1. ¿Sí? Si me piden A al cubo, va a ser A al cuadrado por A. La A al cuadrado ya la tengo. Y la multiplico por el 1, 1, 0, 1. Este por este es 1 y este por este es 0. O sea que me da de nuevo 1. Este por este es 1 y este por este es 2. Me da 1 y 2 son 3. Este por este es 0, este por este es 0 me da 0. Este por este es 0, este por este es 1, me da 1. Si me piden al cubo, perdón, a la cuarta, es A al cubo por A. Como A al cubo ya lo tengo, que es 1, 3, 0, 1, lo multiplico por 1, 1, 0, 1. 1 por 1, 1, más 3, 1 por 1, 1, más 3 por 0, 1. 1 por 1, 1, más 3 por 1, 4. 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0. 1 por 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1. Y me quedó eso. O sea, fíjense que se fue dando que cambia solamente en esta posición de pasó el 2, pasó el 3 y pasó el 4. ¿Sí? Y los otros se conservan tal cual eran. Entonces puedo pensar que cuando llegue a la enésima va a ser 1, n, y fíjense que este 4 coincide con este 4. Lo vamos a remarcar así. La potencia 4 con la potencia 4. Y la potencia 3 con el 3 que está acá. La potencia 2 con el 2 que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo pensar que este n va a ser el de la potencia y acá va a tener 0 y 1. Puedo multiplicar todo lo que quiera yo, ¿sí? Eso y me va a dar así. Y acá también podemos hacer ecuaciones con esto que hemos aprendido de matrices. Y se dan las matrices A, B, C, D y F, resolver las ecuaciones presentadas y hallar la matriz X. Entonces tengo en el primer caso que hacer 2 veces la matriz A, multiplicar a A por el escalar 2, más una matriz que desconozco que es la X, me tiene que dar como resultado B menos 5 veces la identidad. Está ahí, es la identidad, ¿sí? Entonces, 2, voy a poner la matriz A, que es 1, 0, menos 1, 1, más la X, tiene que ser igual a B, que es 0, menos 1, menos 1, 1, menos 5 veces, y como es 2 por 2, 2 por 2, esta identidad va a ser la 2 por 2 también. Tiene que ser de la misma dimensión de las que están en la suma. La identidad era la matriz escalar que tenía la diagonal igual a 1. Entonces acá me queda 2, 0, menos 2,
2. Multiplico por el 2, más la x es igual a 0 menos 1, menos 1, 0, y multiplico esta por menos 5. Me queda menos 5, 0, 0, menos 5. Puedo resolver acá esta matriz que está, perdón, esta matriz que está sumando va a pasar al segundo miembro restante y me va a quedar la x es igual a 0, menos 1, menos 1, 0, más menos 5, 0, 0, menos 5, y esta que estaba sumando pasa restando. Entonces, este con este me da menos 5, y le tengo que restar 2, me da menos 7. Este con este me da menos 1, y le tengo que restar 0, me queda menos 1. Este con este elemento, menos 1 con 0, me da menos 1, y le tengo que restar menos 2, o sea que le sumo 2, me da 1. Y este con este me da menos 5, y le tengo que restar menos 2, me da menos 5, menos 2. Perdón, este elemento, este y este acá, era un 1. Yo no sé por qué lo transformé en 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo 1 y 2 son 3, con menos 2, menos 1, también era un menos 1, no sé por qué lo completó mal, y me da menos 8. Bueno, la segunda ecuación pide que hagan, no sé si voy a entrar acá, por si acaso voy a abrir una hojita nueva. Pide que hagan un medio de x igual, perdón, no decía eso, la ecuación decía c menos 3 veces d es igual a f menos un medio de la matriz X. Yo no quiero que esta matriz tenga signo negativo, entonces lo que hago, la paso al primer miembro con signo positivo y dejo la f en el segundo miembro y paso esta que está sumando, pasa restando, y esta que está restando pasa sumando. Entonces pongo un medio de esta matriz que desconozco es igual a la matriz F, que tiene 2, 0, 0, 2, menos la matriz C, que es 1, 1, 1, 1, más 3 veces la matriz B, que es 0, 1, 1, menos 1. Son todas cuadradas, así que puedo sumar y restar entre ellas. Un medio de esta matriz desconocida es 2, 0, 0, 2, menos 1, 1, 1, 1, y multiplico por 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por menos 1, menos 3. Ya puedo hacer esta suma algebraica. Una suma algebraica es una expresión donde hay sumas y restas. A 2 le resto 1, me queda 1, le sumo 0, me queda 1. A 0 le resto 1, me queda menos 1, le sumo 3, me queda menos 2. A 0 le resto 1, me queda menos 1, le sumo 3, me queda 2. Acá tenía menos 1, acá voy a controlar 2, le resto 1 y con 0. 0, le resto 1 es menos 1, con más 3 es más 2. A 0 le resto 1 menos 1, le sumo 3 es 2, y a 2 le resto 1, me queda 1, le resto 3, me queda menos 2. Esto es la mitad
de la casa. Entonces este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que la X vale 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por menos 2, menos 4. Y así hemos resuelto dos ecuaciones por matrices, teniendo siempre en cuenta que tengan la misma dimensión, etcétera y demás. ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? No, profe. Bueno, con esto terminamos esta unidad de matrices. La próxima vez vamos a ver determinantes. La próxima unidad voy a ver que en el campus esté habilitado lo de matrices, la teoría de matrices. Nos vemos el miércoles que viene, chicos.